Nuevamente los trabajadores se anticipan, son los que además de cumplir con su función laboral, cumplen con una función que es fundamental y debería ser del Estado, que debería protegerlos también cuando viajan para ir a sus trabajos, cosa que no está sucediendo. La verdad que hablábamos también con los compañeros del Sarmiento, las dificultades que existen en no poder pasar a la ofensiva, una de las cosas que hoy sí vemos acá. Acá se ha trabajado en un proyecto donde no solamente venimos a denunciar qué es lo que puede pasar, que en definitiva hoy pasó, que también se dijo antes, que no es una cuestión de que somos adivinos o podemos predecir, nosotros lo dijimos, sino que es una cuestión que queremos alertar para que se tomen cartas en el asunto. Y como el Estado no tomó cartas en el asunto como corresponde, son los trabajadores y las trabajadoras las que se pusieron además en una tarea legislativa. Porque este proyecto, si bien lo hemos construido colectivamente, no podría existir sin la experiencia que aportan los trabajadores. La verdad que a mí me hace sentir orgullosa de que me permitan participar en estas que son gestas, porque ni bien fue advertido que queremos que el Estado deje de estar ausente, que este reclamo lo hacemos realidad diciendo, bueno, si no saben cómo hacerlo, nosotros les decimos cómo se puede hacer. Queremos debatirlo y no nos abren las puertas para debatirlo. Y lo que están haciendo es generar otra unidad de negocios. Y aquí están todos ustedes para frenarlo, para denunciarlo. Porque una vez que además dicen cómo se debe hacer y le dicen al Estado que no esté ausente, parece que lo único que entienden algunos es, hay caja, hay negocios. Entonces, es cierto, no estemos ausentes, estemos presentes. Recién venía mirando mi teléfono y veo que la presidenta, siendo las 10:30 de la mañana, habló de una escuela de ingeniería, o sea, la ausencia total a lo que pasa. La pregunta es, ¿cuánto vale una vida humana? ¿Qué son 3 vidas? ¿Qué es que un chiquito de 5 años le estén amputando un miembro en este momento? ¿Qué puede pasarnos cuando llegamos a un lugar con una cuota de poder que una vida 3 resultan insignificantes? Se convierte en la cuestión de todos los días. ¿Cómo puede ser que no nos planteemos, que no nos sentemos, que no tengamos un gran acuerdo que va más allá de si somos opositores? Ayer cerrando listas, cerrando más que listas, bueno, pero formando parte, las alianzas. ¿Cómo hoy no se sentía el impulso total de decir, parecíamos locos nosotros haciendo esta audiencia, porque es un momento de la high politics, o sea, todo está en otras órbitas, y nosotros estamos diciendo que no, estamos diciendo nosotros podemos pensar una alianza, pero que sea una alianza política, pero tenemos que estar donde hay que estar. No sabíamos que además íbamos a tener que estar antes de esta audiencia viendo una tragedia o masacre, porque la verdad que haya pasado lo que haya pasado, esto se viene advirtiendo, o sea, y más allá de que mañana se pueda demostrar esto que intentó decir Randazzo, de que pudo haber un atentado, lo dijo siniestro, utilizó mal la palabra, pero lo que quiso decir es entendido, no deja de pasar que es inseguro viajar. O sea, que la gente, los trabajadores, la gente no tiene asegurado su derecho a la movilidad, a trasladarse. Las funciones indelegables del Estado, o sea, no tienen por qué ser rentables. Una escuela rural, nadie puede venir a decirme que no es rentable. Va a ser rentable dentro de 20 años, cuando a ese ciudadano le inculquemos valores ciudadanos y destrezas productivas. Entonces, dentro de 20 años, pero claro, los economistas no miden eso, hacen el balance a fin de año. Esta escuela perdió plata y Aerolíneas pierde plata. A mí no me importa si Aerolíneas pierde plata, si sirve como aerolínea de bandera, que es un concepto que es muy difícil hacer entender a esta gente. La aerolínea de bandera, ¿qué es? Es la rueda del engranaje que hace funcionar todas las economías regionales, que como bien dijo Jorge, es un país que mide mucho a lo ancho y a lo largo, no tiene ferrocarriles y no tiene autopistas. Entonces, esas manufacturas regionales, además tiene una población perimetral, básicamente bastante parecida a Australia, con poca población central. Esas manufacturas de las economías regionales, si no las traemos a Puerto Central Exportador y de ahí desarrollamos una red de comunicaciones acorde a nuestros intereses de mercado y no los de LAN
o American, que son los que están sacando la carga. La única aerolínea que no tiene vuelos al exterior desde el interior es Aerolíneas. Todo lo demás tienen Gold, TAM, la que quieran, LAN. Entonces, están sacando la carga nuestra. Nuestras manufacturas y nuestros productos no son competitivos porque no podemos bajar los costos en el transporte. Y eso en un espacio aéreo que además genera tarifas y va a generar tarifas mucho más altas, con lo cual va a seguir encareciendo las manufacturas. Estamos hundiéndonos, estamos pateando en contra. Y sobre todo, olvidémonos de todo lo demás. Vamos al tema de seguridad concreta. Tenemos fronteras taladradas de aviones de tránsitos no colaborativos. O sea, son señores que apagan un aparatito que está en los aviones, se llama respondedor. Ese aparatito, uno pone 4 números en la pantalla del radarista, y se le aparece una etiqueta, y esa etiqueta acompaña al eco del avión. Ese aparatito a la vez tiene otra función, que es hablar con ese mismo aparatito de otro avión. Y si hay riesgo de colisión entre los dos aparatos, ellos deciden la maniobra evasiva. Entonces uno sube, el otro baja. ¿Qué pasó con el Gol del Amazonas? ¿Chocó con el Embraer? Lo que pasó fue que el Embraer no le andaba el transponder, no tenía fallas intermitentes. Entonces el Gol nunca lo vio, por eso colisionaron. Además de una serie de factores. Pero lo que quiero decir es que tenemos una frontera taladrada de aviones que vienen con respondedor apagado. Olvidemos el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, lo que fuere. Son un riesgo para los aviones de línea aérea, son un riesgo serio. La última vez que fui a Formosa nos pasó un 182, 300 pies abajo, llamaron a la torre, yo estaba en la cabina, yo lo vi, no tengo información del tránsito, señor. Si este famoso escudo norte anduviera, pero claro, es más un embudo norte que un escudo norte, fue la verdad. Y lo otro, por último, quiero cerrar con una cosa. Hoy es un día especial, la verdad es un día triste, pero quiero contarles cómo evolucionó el pensamiento en la aviación cuando estudiábamos los accidentes. ¿Por qué? Pues claro, cuando uno camina en un cráter de 7 metros, está claro que alguien se equivocó. Vamos a gastar millones y millones y millones para decir que alguien se equivocó. Eso ya lo sé, no necesito gastar un peso. Mi pregunta es por qué el tripulante bien entrenado se equivocó. Si todo se hizo bien, ¿por qué ese avión terminó siendo un pozo de 7 metros? Entonces ahí nos dimos cuenta que estamos llegando tarde a la cuestión. ¿Qué hicimos? Empezamos a investigar incidentes. Muy bien. ¿Qué es un incidente? Y es pasarle a 3 metros a la Concagua. Claro, es dejar 3 delanteros solos. Es como lo de Higuaín el otro día. O sea, le pegó al arquero y el otro le pegó con la cabeza y le pegó al travesaño. Eso debería haber sido gol. Eso es un incidente. Ahora, el gol estaba hecho, no fue de milagro, de casualidad. Pero empezamos a estudiarlo, porque decimos, bueno, esta es la oportunidad de entender qué pasó. ¿Por qué quedaron esos 2 sujetos solos frente al arquero? A ver, miremos un poco. Bueno, si no ve cómo le pifió el colombiano, está claro por qué. Pero el tema es que seguíamos llegando tarde. O sea, llegábamos al disparo que no pegó en el blanco, básicamente. ¿Qué fue la gran solución? Una solución intermedia fue despenalizar el error. Esa fue una decisión muy, muy, muy importante. Y que en algunos cuerpos legislativos eso ya está. Imagínense eso a una empresa privada, decirle que vamos a despenalizar el error. Cuando es fuente de poder en la empresa privada el error, es fuente de sanciones, fuente de manejo de personal. Y sobre todo la empresa privada siempre va a entender, por ejemplo, en un reactor nuclear como el TEPCO, por ejemplo, que se hubiera pagado mucho antes si hubiera sido estatal, siempre una empresa privada en el reactor nuclear va a decir, la verdad es que un hormigón de 2 metros, pudimos hacerlo 1,80 m, pero en realidad hay estudios que demuestran que con 1,80 m, y siempre vamos a ir ahí. Entonces, ¿qué empezamos a hacer en aviación? Empezamos a estudiar la operación normal. ¿Qué es lo que nos permitía eso? Entender la tendencia, detectar la tendencia. Si yo digo, en este aeropuerto, todos están tocando 100 metros largos y 10 nudos más rápido, yo me puedo quedar así mirando y diciendo, muchachos, aflojen, traten de tocar más cerca y tal. O puedo empezar a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Hagamos un vuelo ahí, hagamos varios vuelos ahí, pongamos observadores en esos vuelos. ¿Qué pasa? Hay una antena que no tiene que estar ahí, hay una antena muy alta. ¿Qué hacen todos los pilotos? Se toman un poco más de margen. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan altos. Para disipar esa altura, ¿qué hacen? Llegan más rápido. Cuando llega más rápido, ¿qué pasa? Toca más largo. Está todo bien.
hasta el día que esté la pista muy mojada, el viento muy cruzado, algunos se ven de largo. Porque los trabajadores no solamente defendemos con mucha firmeza y decisión nuestras condiciones laborales, defendemos con mucha fuerza y decisión las mejores condiciones de vida de nuestra familia, y por eso que peleamos por salarios y condiciones laborales dignas, sino también que defendemos los intereses del conjunto de la sociedad, o mejor dicho, de la mayoría de nuestra sociedad, porque de los que estamos enfermos los argentinos es que la administración del Estado siga estando al servicio principalmente de las minorías que hacen buenos negocios con los recursos y las necesidades del conjunto, de la mayoría de nuestro pueblo. A mí, sinceramente, me alienta esto que decía Tamayo recién, en esto de comparar los dos proyectos, ¿no? El proyecto de los trabajadores, decía él, alienta la seguridad operacional. El proyecto del Poder Ejecutivo, lo único, como mínimo, lo único que parece que defiende es los intereses políticos. Liliana decía con claridad, como además lo demostró Piñeiro recién en su clara locución, que lamentablemente esos intereses políticos además tienen otros intereses que se defienden. Y demuestra que si hay algo que nosotros queremos terminar, los trabajadores, es terminar con ese sentido corporativo. No nos alienta lo corporativo aquí. Lo que nos alienta es la perspectiva de discutir un modelo de Estado diferente y un organismo 100% civil, que no hay ninguna justificación que sea sociedad anónima, excepto algún interés que no tiene que ver con el interés de la mayoría, que no tiene que ver con el interés de quienes utilizan los servicios de la aviación comercial, de quien no tiene que ver con quienes trabajamos en toda la actividad aerocomercial. Por lo tanto, nosotros aprovechamos esta audiencia pública no solamente para difundir nuestra propuesta, para poder promover y alentar a que en el interior del Congreso de la Nación se discutan como se deben discutir todos los temas que tienen que ver con las necesidades de nuestro pueblo, sino que también volvemos a reiterar la propuesta, y hoy le decimos desafío porque en su momento no lo aceptaron, al Poder Ejecutivo, que se discuta en el Congreso de la Nación la ley que necesitamos para construir un organismo de administración de la aviación civil 100% estatal. Y hacemos este desafío porque, como lo dijimos ayer en un plenario nacional, y queremos compartir también con ustedes, con todos los que no son parte de nuestra organización, y aquí hay muchos de los compañeros que estuvieron a ser presentes, compañeros y compañeras que estuvieron a ser presentes en este plenario nacional, nosotros no vamos a cejar, no vamos a dejar de hacer todos los esfuerzos necesarios, porque no hay ninguna razón que justifique en un organismo de control de la aviación civil el involucramiento de los intereses privados, excepto intereses que nada tienen que ver con la función que debería tener este organismo. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que se quiera constituir una sociedad anónima. Ninguna razón. Y desafiamos a los funcionarios del Poder Ejecutivo a discutir en el seno del Congreso de la Nación esta mirada que tenemos los trabajadores. Porque conocemos, porque demostramos que existe una propuesta superior, y como esta que estamos presentando en el Congreso de la Nación, y porque además
Nosotros no queremos que el Congreso de la Nación sea nada más que un organismo de mayorías automáticas con mano de yeso, sino que sea también un espacio de debate de una democracia más participativa que todos los argentinos necesitamos, no solamente para discutir este tema, sino muchos otros temas que tienen que ver con el interés de nuestra patria.